24 horas con Diana León y Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El presidente Guillermo Lasso fijó el salario básico unificado en $450, es decir, un incremento de $25 que regirá desde el 1 de enero de 2023. Mediante decreto ejecutivo 611, el jefe de Estado dispuso al ministro de Trabajo notificar este incremento que abarca a los trabajadores en general, incluidos los de la pequeña industria agrícola, maquila y las trabajadoras remuneradas del hogar, operarios también de artesanías y colaboradores de la microempresa. El Ejecutivo impulsa reformas constitucionales mediante el referendo por el que votaremos el 5 de febrero, pero también insistirá en otras reformas vía Asamblea Nacional. María Gracia Acosta nos tiene los detalles. La consulta está lista. Está en manos del Consejo Nacional Electoral, que pronto deberá conocer y convocar para que las 8 preguntas que el Ejecutivo propone sean parte de las papeletas del 5 de febrero. Y esa es la bondad de la consulta ciudadana, que realmente van a ser los ecuatorianos quienes van a decidir. En un decreto ejecutivo se recogen en 41 páginas los anexos y considerandos que sustentan las preguntas de sí o no con los que los ciudadanos votaremos. Estas son: Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Karen Sichel recuerda que en el Legislativo ha habido oposición, inclusive contra las 8 preguntas que ya serán votadas. Por ejemplo, a la pregunta de la extradición, ahí tenemos a ciertos grupos políticos y a ciertos asambleístas. Y desde el Ejecutivo además impulsarán las preguntas que la Corte Constitucional determinó que la Asamblea tramite a través de proyectos de ley. El presidente de la República debe consultar a la Corte Constitucional sobre la decisión de la Asamblea de derogar la ley pandemia. Esto según el analista André Benavides. El presidente de la República debería enviar a través de una objeción por razones de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional y que sea esta instancia la que nos indique si es que en efecto la Asamblea Nacional podría adoptar este tipo de decisiones. Se ha arrogado una iniciativa normativa que es privativa del presidente de la República. Ahora les contamos que la Contraloría General del Estado abrió las puertas del edificio que fue rehabilitado luego de haber sido destruido en las manifestaciones de octubre de 2019. Fausto Yepes con los detalles en el siguiente reportaje. La factura del paro nacional de octubre del 2019, que terminó en el ataque e incendio a las instalaciones de la Contraloría General del Estado, llega a los $22 millones según el contralor Carlos Riofrío. La aseguradora La Unión es la que cubrió los 2 edificios, la planta A y B, dieron $9.1 millones y el gobierno entregó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la rehabilitación del otro edificio $12.1 millones. Es solo el costo de rehabilitación de los 3 bloques que fueron el objetivo de un grupo de manifestantes que tras la toma del edificio lograron afectar la estructura de uno de los bloques de oficinas y parqueaderos.
3 años después, las obras de rehabilitación de este edificio están prácticamente concluidas. La parte de componentes tales como las vigas y las columnas ya están prácticamente terminadas. Fue continuamente alimentado el fuego durante 3 días consecutivos. Aquí hubo que reponer también íntegramente los sistemas informáticos e instalar un sistema de monitoreo de accesos, de control de incendios y luces en todas las oficinas. Si bien los manifestantes en octubre del 2019 ocuparon varias oficinas de la Contraloría General del Estado, uno de los objetivos era el piso 5 del bloque D, casualmente el que mayor afectación sufrió producto del incendio y donde se destruyó importante documentación, algunos casos en ejecución. Donde se aglutinaban todos los expedientes que en ese momento se estaban tramitando. Hoy son unas fotografías las que ponen en contexto el antes y después de estas oficinas. Al regresar, amigos, agencias internacionales dan un duro golpe al narcotráfico en Europa. Les contamos todos los detalles al volver. Seguimos con más noticias. Agencias internacionales dieron un duro golpe al narcotráfico en Europa. Ocurre apenas una semana después de la captura de un ecuatoriano que sería financista y operador de varias organizaciones delictivas dentro y fuera del Ecuador. Carlos Acoto nos da más información. Quiso ir a Qatar y en su intento de ingresar a Europa por España fue detenido. Se trata de Enrique Antonio Portocarrero Castillo, ecuatoriano oriundo de Atacames, Esmeraldas, quien fue detenido en el aeropuerto de Barajas el 22 de noviembre pasado, tras una exitosa operación conjunta entre Estados Unidos, España y Ecuador. Sobre él pesaba una difusión roja de Interpol por el delito de narcotráfico. El medio digital Primicias dio a conocer que Portocarrero actuaba como operador de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína desde Esmeraldas a Estados Unidos. A la par, manteniendo un perfil bajo, financiaba operaciones del crimen organizado ecuatoriano. Trabajaba con las bandas choneros y gángsters. Ha sido detenido en 9 ocasiones, una de ellas en Santo Domingo. Estas son imágenes de la prensa local captadas hace 9 años. Enrique Antonio Portocarrero Castillo, alias Chugo, cerró el tránsito vehicular de Santo Domingo. Portocarrero, conocido como alias Chugo, podría ser extraditado a Estados Unidos. En paralelo, Europol y otras agencias han desmantelado un supercartel de la droga. 49 detenidos, 6 de ellos considerados objetivos de alto valor, quienes desde Dubái dirigían operaciones del narcotráfico en Europa y Sudamérica. Y como si fuera poco, este miércoles se decomisó el mayor cargamento de cocaína encontrado en el puerto de Valencia, en España, en los últimos 4 años. En total, 5,5 toneladas provenientes de Sudamérica. Yo llevo un poco de Quito en mí, tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres tú. Y como parte de las fiestas de Quito, alumnos de 29 unidades educativas desfilan esta noche por la avenida Amazonas. Las fiestas de Quito se viven cada vez con mayor intensidad y Alberto Luna nos muestra a esta hora el ambiente. Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sí, efectivamente a esta hora se desarrolla el desfile denominado Mascarada Nocturna, que recorre la avenida Amazonas desde La Patria y llega a la avenida Colón. Este desfile cuenta con aproximadamente 2.000 participantes, principalmente integrantes de grupos de danza y bandas de paz. También, como podemos ver, hay carros alegóricos. Estudiantes de 29 unidades educativas van a desfilar a lo largo de esta noche. Por ejemplo, alumnos del Colegio Simón Bolívar, del San Pedro Pascual, del Fernández Madrid, entre otros. Vemos también que hay varias personas que han llegado a este sitio para festejar justamente a Quito como parte de los 488 años de su fundación. Son las fiestas de Quito que empezaron desde la semana pasada y que hoy empiezan a vivirse con mayor intensidad. Con imágenes de este desfile, de este ambiente festivo y con un Viva Quito, me despido. Muy buenas noches.
Continuamos, amigos. Los casos de COVID-19 con nuevas variantes y otras enfermedades respiratorias aumentan en el país. En Guayaquil, al menos el 50% de los casos sospechosos son confirmados como COVID positivo. Dayana Monroy nos cuenta. Seguramente lo ha notado en su entorno. Compañeros, amigos o familiares con síntomas gripales y complicaciones respiratorias. Esto no es solo una percepción. Los casos de COVID y de otras enfermedades de este tipo han aumentado desde hace 2 semanas. Si te diría que veías uno a la semana, es mucho, y ahora probablemente, sin temor, te digo que son 8 o 10 casos al día. De un promedio de 10 pacientes diarios que yo suelo atender, alrededor de 4 a 5 tienden a tener algún tipo de infección respiratoria. En Guayaquil el incremento de casos de COVID-19 es del 70%, pero no todo es coronavirus, pues también hay un repunte de otras enfermedades respiratorias. Según la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil, el 51% de los casos dan como positivo para COVID y el otro 49% para influenza u otras complicaciones. Hay incremento de influenza A sobre todo. Hay pacientes que le pides influenza y COVID te salen negativos. Probablemente es otro tipo de coronavirus, puede ser un adenovirus. La diferencia es que actualmente estos casos de COVID-19 no están terminando con pacientes hospitalizados o fallecidos. La vacunación es fundamental. Definitivamente hay que hacer un hincapié que la gente debe de completar su esquema de vacunación. Que haya una vacuna específica en contra de una variante no quiere decir que una vacuna general no te ayude. Solo 2,5 millones de ecuatorianos tiene la 4ª dosis, es decir, ni el 20% de la población. Este es el máximo escudo para enfrentar una enfermedad que repunta en medio de fiestas, donde ya no hay reglas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informa que 180,000 aves de corral serán sacrificadas para evitar la expansión de la influenza aviar que se detectó en la provincia de Cotopaxi. Por esta situación, el gobierno declaró en emergencia al sector avícola por 90 días. Según las autoridades, este virus afecta gravemente a las aves, pero no representa riesgo para el consumo de carne o huevos de aves domésticas.